No saben el caso que les tengo hoy. Es un caso muy viejo, les aviso. Tiene más de 80 años, pero es demasiado interesante. Y además, estuve buscando en YouTube y casi no existe en español. Hay algunos canales que lo hicieron, por eso decidimos hacer este caso el día de hoy. Vamos a hablar del caso que está catalogado como el primer crimen que tuvo cobertura masiva en Estados Unidos. Cuando ocurrió este secuestro, los medios decidieron cubrir el caso de manera constante, algo que no pasaba antes, haciendo que millones de personas estuvieran pendientes de todos los detalles. Es el caso que todos los expertos consideran como el que inició el fanatismo por el true crime, porque los medios se dieron cuenta que al exponer historias criminales de manera constante, sus ventas y audiencia subían. Hoy hablaremos del secuestro del bebé Lindbergh. Para este caso tenemos que remontarnos al año 1932 en el estado de New Jersey, en una casa ubicada en la ciudad de Hopewell, cerca de Princeton. En esta mansión vivía la familia Lindbergh, una familia que no era común y corriente, sino que el padre, llamado Charles A. Lindbergh, era un famoso aviador que había roto recientemente un récord de vuelo que lo hizo internacionalmente conocido. No solo esta familia era famosa, sino que eran considerados prácticamente de la realeza. Y en breve vamos a estar hablando de esta parte de la historia. Como es un caso que tiene más de 80 años, existen múltiples versiones de los hechos. El 1 de marzo de 1932, Charles y su esposa, Ann Burrow, quien estaba embarazada de su segundo hijo, habían salido a cenar mientras en la casa su bebé de 20 meses de edad se había quedado con la niñera, una mujer llamada Miss Betty Go. Hay otra versión que dice que los padres tenían un evento esa noche, pero cuando fueron se dieron cuenta que se confundieron de fecha y volvieron a la casa. O sea, se habían ido por unos minutos y luego regresaron. Lo que sí está confirmado es que a las 7:30 p.m. Charles Jr. había sido llevado a su habitación para dormir. A las 8:30 de la noche, todos estaban en la casa y Charles Jr. estaba sano y salvo a esa hora porque la niñera había ido a la habitación para asegurarse que el bebé estuviera durmiendo, porque ella iba cada tanto a controlar. A las 10 de la noche, Betty fue de vuelta a la habitación, que fue cuando vio que la cuna estaba vacía y la ventana estaba abierta. Por ende, se analizó que el secuestro habría ocurrido cerca de las 9 de la noche. También hubo un vecino que dijo que había visto un vehículo a esa hora fuera de la casa, que eso también ayudó a colocar la hora del secuestro a las 9 de la noche, pero vamos a hablar de este vecino un poco más adelante. Esta mansión se había terminado de construir recientemente y costó un total de $50,000 de la época, que equivale a $1 millón en la actualidad. La casa tenía dos partes, la residencia principal y la de huéspedes, con una entrada diferente. En la actualidad, esta residencia completa tiene un valor de $18 millones y fue adquirida por una empresa privada para convertirla en un centro de rehabilitación. La mansión tiene 2 pisos y la habitación del menor estaba en el segundo piso, la cual daba al costado derecho de la residencia. Estamos hablando de unos 9 metros de distancia entre el piso y la ventana de esta habitación, lo que quería decir que alguien tuvo que haberse subido a alguna escalera para poder entrar por esa ventana y llevarse al niño. En el piso de la habitación había huellas de pies marcadas con barro, se veían las pisadas desde la ventana hasta la cuna y de la cuna a la ventana. No eran huellas de zapatos, sino que parecía que el secuestrador estaba usando medias cuando realizó el secuestro, o algún tipo de zapato con la suela plana, porque no había marcas que indicaran algún patrón de diseño como suelen tener los zapatos. Esto además determinó que tenía que haber sido un hombre, por el tamaño de las huellas. La niñera, al darse cuenta de esta situación, bajó corriendo las escaleras para alertar a los padres. De nuevo, hay varias versiones con esta parte. La primera dice que Betty Go fue a la habitación, la cuna estaba vacía y ella corrió a la planta baja para gritar que habían secuestrado al bebé. La segunda versión dice que Betty Go bajó las escaleras y le preguntó a la madre si ella había agarrado al bebé, a lo que ella le respondió que no, y fueron corriendo a la habitación. La tercera versión es una de las más controversiales porque supuestamente Betty Go bajó las escaleras,
le dijo a la madre que Charles Jr. no estaba en la cuna, a lo que la madre le respondió: seguro que es una de las bromas de mi esposo. Porque supuestamente no era la primera vez que Charles, padre, habría escondido al bebé y simulado que ocurrió un secuestro. Cuando ambas fueron hasta Charles para preguntarle dónde estaba el bebé, Charles supuestamente les dijo: no fui yo, secuestraron a nuestro bebé. Y de esta parte vamos a hablar de nuevo un poco más adelante. Entre las 10 de la noche y las 10:25, el padre fue a la habitación del menor, vio las huellas con barro y una carta que estaba dentro de un sobre. A las 10:25 fue cuando se alertó a la policía, o sea, 25 minutos después de haberse encontrado la cuna vacía. Esta fue la línea de tiempo de cómo ocurrió uno de los secuestros más famosos de Estados Unidos. Hablemos del menor y de su familia. Charles Jr. había nacido el 22 de junio de 1930 de una familia poderosa y con mucho dinero. El bebé era una copia de su padre, tenía el pelo rubio dorado, ojos celestes y estaba aprendiendo a caminar y decir sus primeras palabras al momento del secuestro. Su padre era una figura controversial, primero porque era muy famoso, ya que él había sido el primer aviador en la historia en hacer un vuelo completamente solo cruzando el Océano Atlántico sin parar, por 33,5 horas en 1927 desde Nueva York hasta la ciudad de París. Este hecho fue tan importante que más de 100.000 personas lo recibieron en Francia para ser parte de lo que muchos denominaron uno de los momentos más históricos de la humanidad. Pero al mismo tiempo, este hombre era bastante controversial porque, según historiadores, Charles Lindbergh era nazi y tenía una cierta afinidad con el partido político de Hitler. Inclusive, años después del secuestro de su hijo y antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial, había viajado con su familia a Alemania para alejarse del ojo público, que fue cuando hizo unos cuantos trabajos de aviación para el gobierno de Hitler. Antes de que comenzara la guerra, volvió a Estados Unidos. Y cuando inició la guerra fue cuando salió en las noticias que Charles Lindbergh había ayudado a Alemania con el tema de aviación, lo que hizo que una gran parte del público que lo quería le diera la espalda. Pero tenemos que decir que Charles negó haber sabido que la guerra se avecinaba y que él había ayudado al gobierno alemán sin pensar que estaba ayudando a los enemigos. Luego de esto, él colaboró con el gobierno de Estados Unidos en la guerra, lo que hizo verse mejor posicionado, pero muchos siguen creyendo que él había hecho esto para limpiar su imagen. Él no había sido el único famoso en su familia. Su padre fue congresista de los Estados Unidos, además de ser un respetado abogado. Luego de hacer historia con el vuelo por el Atlántico, Charles, que tenía 25 años de edad en esa época, había ganado una fama internacional, lo que lo llevó a escribir un libro y a volar por todo el mundo dando conferencias. Fue así que en diciembre de 1927 él había ido a la Ciudad de México para una charla y se había quedado durante su estadía en la casa del embajador de Estados Unidos en México. En esos días, la hija del embajador estaba de visita, una joven de 21 años llamada Anne Morrow. Ambos se enamoraron y mantuvieron una relación que fue bastante comentada en medios de comunicación. Es más, luego de casarse en mayo de 1929, Charles le enseñó a su esposa a volar aviones, convirtiéndose en la pareja más famosa de la época, ganándose el nombre de la pareja del aire. Anne, por su parte, había sido la primera mujer en recibir una licencia de piloto glider en Estados Unidos. Llegó a escribir libros de poesía y novelas, teniendo mucho éxito en los años 50. Ella además era heredera de una fortuna enorme que su familia tenía y en conjunto con Charles Lindbergh eran extremadamente poderosos y famosos. Charles Jr. fue el primer hijo de Charles y Anne. Luego del secuestro ellos tendrían 5 hijos más. Con el tiempo se descubrió que estos no fueron los únicos hijos de Charles. Él había tenido relaciones extramatrimoniales con 3 mujeres, con quienes tuvo 7 hijos más entre 1958 y 1967. Con estas mujeres y sus hijos, Charles usaba una identidad falsa. Él se hacía llamar
Kareu Kent, y recién en el año 2003 los hijos de una de estas mujeres decidieron salir a la luz con la noticia, lo que hizo descubrir los amoríos secretos de Charles. Tenemos que decir que Charles murió en 1974 de cáncer, o sea que ya estaba muerto cuando sus amoríos fueron destapados públicamente. Cuando Charles Jr. nació, fue todo un evento porque sus padres ya eran internacionalmente conocidos. Y escuchen esta parte porque parecía que se trataba del nacimiento de algún miembro de la realeza prácticamente. Según el New York Times, quienes cubrieron el caso de manera masiva, mencionaron que el 22 de junio de 1930, el día que nació Charles Jr., decenas de periodistas se habían instalado fuera de la residencia de la familia. Charles Jr. pesó 3,5 kilos. Además, había nacido en la fecha del cumpleaños de su madre, Anne Morrow, quien había cumplido 24 años en ese momento. A las pocas horas del nacimiento, la residencia se había llenado de cartas y telegramas de fans que estaban celebrando la llegada de Charles Jr. Otras personas habían manejado kilómetros para ver al bebé, para felicitar a la pareja, pero ninguno tenía permiso de ingresar al terreno. Toda la gente que había ido se había quedado fuera de los portones. Para esa época, ellos todavía no tenían la mansión donde había ocurrido el secuestro, sino que Charles Jr. había nacido en la casa de sus abuelos maternos, que también era una residencia enorme que demostraba el dinero que tenía esta familia. Esto les comento para que se den una idea de lo famosos que eran los Lindbergh. Estamos hablando de prácticamente celebridades internacionales del nivel de actores, músicos y artistas en general de la actualidad, o quizás más. Probablemente la realeza europea. Charles Jr. era mencionado en medios de comunicación como el bebé más famoso de la historia moderna. Una radio local había lanzado una canción original para celebrar el nacimiento, y en países como Francia y México se estaba reportando constantemente sobre la llegada del menor. Incluso el presidente de México, Ortiz Rubio, había lanzado un comunicado felicitando a la pareja. Al correr los días, tantos regalos había recibido el menor que ya no había espacio. La familia Lindbergh contó que no sabían qué hacer con tantos juguetes que estaban llegando de todas partes del mundo. Como dijimos, antes de llamar a la policía, Charles encontró un sobre apoyado en una de las ventanas cerradas de la habitación del menor. Y aquí pasó algo que podemos considerar extraño, pero tenemos que tomar en cuenta que el actuar de las personas siempre es diferente en situaciones de estrés o situaciones traumáticas. Pero les hago esta pregunta. ¿Ustedes qué harían si su bebé fue secuestrado y encuentran una carta? Porque yo creo que la abriría. Y digo esto por la desesperación de saber dónde está mi hijo y saber quiénes pudieron haberle hecho algo. Pero Charles, el padre, decidió mantener la carta cerrada y luego a las 10:25 llamó a la policía. Mientras esperaban la presencia de las autoridades, Charles salió de la casa para explorar la parte derecha de la residencia donde estaba la ventana abierta. Ahí él vio que había una escalera tirada en el piso de 3 partes, o sea que era una escalera que podía transportarse fácilmente. Él no reconoció esta escalera, dijo que no era suya y los empleados de la casa también dijeron que nunca antes la habían visto. Se notaba que la escalera estaba hecha a mano, o sea que no se había comprado en ninguna tienda. A los pocos minutos llegó el jefe de la policía de Hopewell. Luego llegaron refuerzos. Cerraron la casa para iniciar las investigaciones y fue ahí cuando se encontraron con una nueva evidencia, que era un cincel, que es una herramienta que se usa para pelar maderas, la cual al parecer había sido utilizada para abrir la ventana. Uno de los detalles que Anne, la madre del menor, había mencionado era que esa ventana en particular no podía bloquearse, o sea, era la única que no se trancaba y que ella lo había intentado en los últimos días, pero no lograba bloquearla. Aunque estaba cerrada, se podía abrir desde afuera. Esto era un dato clave porque el secuestrador sabía posiblemente sobre ese detalle.
Luego Charles entregó la carta a los investigadores, quienes la abrieron y leyeron su contenido, que decía lo siguiente: querido señor, ten $50,000 listos, $25,000 en billetes de 20, 15,000 en billetes de 10 y 10,000 en billetes de 5. En 2 a 4 días le informaremos cómo deberá entregar el dinero. Le advertimos que no haga aviso a la policía o de manera pública. El niño está en buen cuidado. Obviamente, la policía fue la que abrió la carta, lo que significaba que la vida del niño ya estaba en riesgo al saberse que él o los secuestradores habían pedido que la policía no fuera parte de las negociaciones. Luego la carta finalizaba con una firma extraña que eran 2 círculos conectados, uno de color rojo y otro de color azul. El círculo rojo tenía un agujero realizado posiblemente con un lápiz o algo puntiagudo y luego otros 2 agujeros más al lado de ese círculo rojo. Una carta bastante extraña, pero que ya daba indicios de algunos detalles. Por ejemplo, hablaban en plural, como si se tratara de un grupo de personas. Lo otro tenía que ver con ciertas palabras mal escritas en inglés. Por ejemplo, la palabra ready, que significa estar listos, estaba escrita sin la A intermedia. La palabra anything, que significa todo, estaba escrita como anything, con una D en vez de TH. Y la palabra good, que significa bueno, estaba escrita como GUT, y ustedes saben que esa palabra muy simple se escribe GOOD. Esto podría significar que la persona que escribió la carta era extranjera. No se creyó que podía ser algo referente a errores por haberse escrito la carta de manera apurada, porque se notaba que la persona que secuestró al menor se había tomado el tiempo para hacer esta carta, porque si es que ven la firma se notaba que era compleja y tuvo que haberse preparado con antelación justamente para el secuestro. Las autoridades sabían que se estaban enfrentando a un caso importante por el perfil que tenía el padre. No estaban equivocados. A los pocos minutos empezaron a aparecer periodistas de varios medios de comunicación, sacando fotos y transmitiendo en radio, televisión y medios escritos casi al instante. Estamos hablando de 1932. Ya existía la televisión, pero todavía no había tecnología suficiente para hacer transmisiones en vivo. Entonces, todo lo que se grababa se procesaba lo antes posible para sacarlo al aire, lo que hizo que revolucionara la manera de contar historias en medios de comunicación, porque antes las historias salían al día siguiente, pero para este caso se empezó a implementar la rapidez en publicar información para tener la noticia antes que la competencia. Lo siguiente que encontraron fue un rastro de pisadas en el barro desde la zona de la escalera hasta el camino privado de la residencia. Estas eran huellas del mismo tamaño que las encontradas en la habitación, pero cerca del camino privado había otras huellas de menor tamaño que se analizaron podría haber sido de una mujer. Uno de los vecinos, de unos 40 años de edad, declaró que esa noche, cerca de las 9, vio un auto acercarse a la residencia de los Lindbergh. Él creyó que era Charles y vio que se había bajado del vehículo y empezó a caminar lentamente en el barro. Este vecino dijo que salió para ver si Charles necesitaba ayuda, pero cuando estaba fuera de su casa vio que las luces del vehículo estaban apagadas y que Charles ya no estaba ahí. Es importante mencionar que la casa de este vecino estaba del otro lado, del lado izquierdo. Entonces no vio nada sospechoso porque todo había ocurrido hacia el lado derecho, donde estaba la habitación del bebé. Él simplemente pensó que Charles ya había entrado a su casa, no le dio importancia al hecho, entonces volvió a ingresar a su residencia y recién al día siguiente se enteró del secuestro y contó lo que había visto. Todas estas evidencias hicieron que saliera la primera hipótesis. A las 9 de la noche, mientras todos estaban en la residencia, un auto con al menos 2 personas paró en el camino privado de la mansión. Un hombre se habría bajado del auto, caminó por el barro hasta llegar al lado derecho de la residencia, abrió la escalera, la colocó, subió y luego usó el cincel para abrir la ventana. El hombre trepó la ventana, caminó hasta la cuna, dejando las marcas de barro en el piso, agarró al menor sin que se despertara porque no se escucharon gritos ni llantos, dejó la carta apoyada en una de las ventanas, bajó de nuevo las escaleras,
caminó hasta metros antes de llegar al camino privado, que fue cuando la mujer, que también estaba dentro del vehículo, bajó, caminó hasta él, agarró al bebé y luego ambos se fueron del lugar. A los pocos minutos llegó el experto en huellas dactilares. Este análisis determinó que en la escalera se encontraron al menos 500 huellas, pero solo pocas eran lo suficientemente claras como para usarlas y al parecer eran de una sola persona. En la residencia vivían Charles, su esposa y su hijo de 20 meses. Acuérdense, la esposa estaba embarazada. Luego estaba la niñera, Miss Betty Go, un mayordomo y la esposa del mayordomo, que trabajaba como ama de llaves y cocinera de la familia. Por algunos detalles en la investigación inicial, mantuvieron a estos 3 empleados como sospechosos, aunque ninguno cuadraba con las huellas dactilares, pero podrían haber sido cómplices porque ellos eran los que conocían los movimientos de la mansión. La rapidez y conocimiento que tenían los secuestradores llamaba la atención. Ellos sabían exactamente dónde estaba la habitación de Charles Jr., sabían cuál de las ventanas no estaría atrancada por dentro, sabían los horarios y, si se acuerdan, los padres del menor al parecer tenían un evento esa noche que luego se dieron cuenta que habían colocado mal en el calendario, que era otro detalle que solo alguien cercano a la familia sabría, lo que daba indicios de que decidieron hacer el secuestro esa noche pensando que los padres no estarían en la casa. Otra arista de la investigación tenía que ver con que la casa se había terminado de construir pocos meses antes del secuestro. Esto porque los que trabajaron en la construcción de la mansión sabrían cuál sería la habitación del menor y podrían haber dejado una de las ventanas sin tranca a propósito para luego cometer el crimen. Fue así que los investigadores solicitaron la lista de albañiles que formaron parte de este proyecto. Antes de seguir con este caso, te invito a que le des un like a este video. Eso ayuda muchísimo. No significa que te gusten las historias macabras, sino que significa que te gusta el trabajo que hacemos en este canal. Además, no te olvides de suscribirte si todavía no lo estás y de apretar la campanita para que te avise cuando hay un video nuevo. Si quieres ver los videos antes y sin comerciales, podés ser miembro VIP por tan solo $0,99 al mes, apretando el botón unirse en la página principal o con el enlace en la descripción. Con esto además tendrás acceso a los emojis exclusivos y la insignia de batería que se va cargando con los meses. Ahora sí, seguimos con este caso. Cuando la noticia empezó a aparecer en medios, un testigo decidió acercarse a la comisaría. Este hombre, llamado George Jennings, dijo que 2 hombres en un auto negro le habían parado en la tarde del día del secuestro para preguntar dónde quedaba la casa de Charles Lindbergh. Este testigo también mencionó que la placa del vehículo era de Nueva York. Para este caso, 3 estados vecinos fueron los que tuvieron una participación mayor. Estamos hablando de Nueva Jersey, donde ocurrió el secuestro, Nueva York y Pensilvania por su proximidad y por ciertos llamados anónimos que los investigadores estaban recibiendo desde estas localidades. En un momento, la policía de Filadelfia, en Pensilvania, recibió un llamado sobre un hombre sospechoso. Las autoridades llamaron a la casa de esta persona, les atendió a alguien de su familia y este familiar le dijo a la policía que el sospechoso no estaba en la casa y que hacía 2 o 3 días que no lo veían. Cuando la policía le preguntó dónde estaba el sospechoso, esta persona le dijo que en algún pueblo pequeño cerca de Filadelfia y que esto no era poco común, ya que él solía hacer estos viajes por temas de trabajo. En los 3 estados se hicieron controles viales, parando vehículos sospechosos o personas que estaban actuando de manera extraña. En ninguno de estos casos, ni el de los hombres sospechosos de Filadelfia y New Jersey, se llegó a algo concreto. Luego llegó la lista de los que trabajaron en la construcción de la casa. Un total de 50 albañiles que estuvieron por meses en esa zona, los cuales fueron entrevistados uno por uno. 2 días después del secuestro apareció una nueva testigo creíble. Esta mujer de apellido Keating era mesera en un restaurante en la ciudad de Pennington, a unos 9 kilómetros de la casa de los Lindbergh.
Keating dijo que atendió a 3 hombres con acento extranjero y que ellos en un momento le preguntaron si sabía dónde quedaba la casa de los Lindbergh. Luego, una postal fue encontrada en la oficina de correos de la ciudad de Newark, en Nueva Jersey. La postal estaba dirigida a Chas Lindbergh y decía: bebé a salvo, instrucciones pronto, actúa acorde. Además, esta segunda carta indicaba que el precio del pago aumentaba a $70,000. La investigación descubrió que esa postal se había comprado de un local cercano al de la oficina de correos, ubicado en las calles Plain Street y Central Avenue de Newark. Cuando el empleado fue entrevistado, él dijo haberse acordado del comprador, un hombre vestido de negro y que, según el empleado, tenía la voz suave. Él además dijo haberse acordado del hombre porque en esos días solo había vendido 2 postales, una a una mujer que él conocía y el otro a este hombre, y que la venta de esta postal al hombre había ocurrido un día después del secuestro. Otra testigo, llamada Annie Fisher, que vivía a cuadras de esta oficina de correos en la 89 Bleecker Street, mencionó que en esa misma fecha, a la 1:30 p.m., un auto sedán oscuro paró frente a su casa y el hombre manejando le había preguntado si podía rentar una habitación por esa noche en su residencia, a lo que Annie Fisher le dijo que no podía hacer eso. Esta testigo además aseguró que en el auto había 3 hombres en total y una mujer con un bebé en brazos, y que el bebé estaba enrollado en una sábana. Ella mencionó también que el hombre manejando estaba vestido de negro, tenía el pelo negro, era gordito y de baja estatura, además de tener la voz suave, que llevó a especular que podría haber sido la misma persona que compró la postal. Es importante mencionar que Annie Fisher no sabía sobre el secuestro del bebé y recién unos días después reportó este hecho cuando se enteró de la historia. No se pudo encontrar a las personas dentro de este vehículo sedán oscuro y a los pocos días otros sospechosos fueron descartados por el análisis de grafología de las cartas y las huellas dactilares, incluyendo a los 3 empleados de la familia y los 50 albañiles que trabajaron en la construcción de la mansión, dejando la investigación prácticamente congelada. Luego de las 2 cartas de rescate iniciales, los secuestradores mandaron 11 cartas más, o sea, un total de 13 cartas con indicaciones. Aquí pasó algo muy sospechoso. Un hombre llamado Dr. John F. Condon, del Bronx, en Nueva York, había lanzado un comunicado a través del periódico ofreciéndose como intermediario de las negociaciones entre la familia Lindbergh y los secuestradores. Él además ofreció $1,000 para sumar al monto a pagar, como un tipo de ayuda. Charles Lindbergh aceptó esta oferta y fue así que este hombre empezó a formar parte de las negociaciones y fue él el que empezó a recibir las cartas. El 10 de marzo de 1932, 9 días después del secuestro, se preparó el maletín con el dinero. Y esta parte es bastante confusa porque yo la verdad no entiendo mucho sobre certificados de oro. Pero según esta historia, en 1932 en Estados Unidos se usaban unos certificados de oro como moneda. O sea, eran unos papeles del tamaño de billetes que decía que ese papel valía X cantidad de dólares en oro. Lo que las autoridades hicieron fue colocar $50,000 en billetes de certificados de oro y anotaron los códigos numéricos de cada billete para luego rastrearlos si es que alguien los usaba. A medida que el doctor recibía las cartas, los periódicos publicaban las respuestas del doctor para que el mensaje llegara a los secuestradores. En un momento, la madre del menor también publicó un mensaje para los secuestradores pidiendo que le devolvieran a su bebé y que, mientras lo tuvieran en cautiverio, que lo cuidaran bien porque Charles Jr. estaba enfermo al momento del secuestro. Tenía que tomar su medicina y tener una dieta específica. El 12 de marzo de 1932, un taxista había recibido la 5ª carta por parte de una persona anónima, la cual fue llevada hasta la residencia del doctor. Esta carta decía que debajo de una roca, a pocos metros de una estación de trenes, encontrarían la 6ª carta. En esta 6ª carta le decían al doctor que tenía que encontrarse con una persona en el cementerio de Woodland, cerca de la calle 233 y Jerome Avenue.
Cuando el doctor fue hasta este lugar, acompañado de un guardaespaldas, se encontró con un hombre que se hacía llamar John. Según el doctor, la conversación tenía que ver con cómo se iba a realizar el pago. Él le pidió alguna prueba de que ellos realmente le tenían al bebé, a lo que este hombre misterioso le dijo que la enviaría con la próxima carta. El doctor además mencionó que el hombre estaba siempre en la sombra, no pudo ver bien su cara y que tenía un acento alemán. El 16 de marzo, 15 días después del secuestro, el doctor recibió la 7ª carta con el pijamas de Charles Jr. Esta ropita fue enviada a la familia Lindbergh, quienes confirmaron que era la misma que estaba usando el bebé cuando fue secuestrado. El 21 de marzo llegaría la 8ª carta con más indicaciones y con la mención de que el secuestro había sido planeado desde un año atrás. El 29 de marzo, la niñera Betty Gow encontró el protector de pulgar del bebé que él tenía puesto al momento del secuestro. Y para los que no sepan, porque yo no sabía qué era esto, un protector de pulgar es como un guante que protege el pulgar para evitar que el bebé se chupe el dedo. Al día siguiente llegó la carta número 9, la cual mencionaba que el monto de pago aumentaba de $70,000 a $100,000. En la carta número 12, la penúltima, daban la indicación del pago. Esta carta no fue reportada a la policía, sino que Charles Lindbergh y el Dr. Condon decidieron que realizarían el pago sin que las autoridades supieran para no comprometer la vida de su hijo. El doctor encargado de las negociaciones fue hasta el lugar donde tenía que encontrarse con el hombre misterioso con quien se había visto en una ocasión anterior. En ese momento, el doctor le entregó el maletín con los certificados de oro y le dijo que solo pudieron recaudar $50,000, a lo que el hombre aceptó el dinero, le entregó la última carta y se metió al bosque para nunca más ser visto. Esta carta decía que el bebé sería encontrado en un bote llamado Nelly cerca de Martha's Vineyard en Massachusetts. Cuando la policía fue hasta este lugar, hicieron un rastrillaje profundo buscando en todos los botes de la zona, pero no encontraron al menor. Más de 2 meses después del secuestro y a más de 1 mes del pago del rescate, ya no había noticias ni de los secuestradores ni del menor. La investigación seguía buscando sospechosos, pero lo más importante era encontrar a Charles Jr. Un hombre llamado William Allen estaba manejando un tractor el 12 de mayo de 1932 en Mount Rose, a unos 7 kilómetros de la mansión de los Lindbergh. Él había dicho que se había bajado del tractor porque quería orinar cuando vio que a 13 metros del costado del camino había algo extraño en la tierra. A medida que él se acercaba, se hacía más claro que lo que estaba ahí era el cuerpo semienterrado de un bebé. El cuerpo estaba en estado de descomposición. Había partes del cuerpo que faltaban, como la pierna derecha y las 2 manos. El cráneo estaba aplastado y había un agujero en la cabeza. El cuerpo fue identificado como el de Charles Jr. Al día siguiente fue cremado y entregado a la familia Lindbergh. La autopsia determinó que el bebé había fallecido 2 meses atrás, en la fecha del secuestro o en los días siguientes, y la causa de muerte fue el golpe en la cabeza. Con este terrible descubrimiento, el gobierno de Estados Unidos aprobó que el secuestro de menores fuera considerado un delito federal, lo que permitía que el FBI pudiera ser parte de las investigaciones. Además, el FBI, que todavía no se llamaba FBI en esa época, pero era la misma agencia de la actualidad, había lanzado una recompensa de $25,000, equivalente a $500,000, que fue uno de los más grandes de la historia. Y esto por, obviamente, la captura y arresto de los culpables del secuestro y asesinato de Charles Jr. Con la descripción de John que el doctor había dado, más la descripción del taxista que había llevado una de las cartas, se hizo un retrato hablado, y el doctor Condon había mencionado que el acento de esta persona era de Europa del Norte, lo que llevó a especular que podría tratarse de un hombre de nacionalidad alemana. En conjunto con las cartas y todas las descripciones de testigos, se pudo identificar la posible nacionalidad, personalidad, mentalidad y carácter del sospechoso con expertos en el tema. Vamos a una situación extraña que ocurrió en junio de 1932. Luego de encontrarse el cuerpo de Charles Jr.,
una mujer pasó a ser la mayor sospechosa. Se trataba de Violet Sharp, una mujer que trabajaba en la casa de la abuela materna de Charles Jr. Ella estaba en la mira por comportamientos extraños y por declaraciones que se consideraron incoherentes en su momento, más cuando trató de explicar lo que había hecho en la noche del 1 de marzo de 1932. A inicios de junio, las autoridades solicitaron que fuera nuevamente a declarar, pero cuando estaba llegando su fecha de reunión con la policía, específicamente el 10 de junio, Violet ingirió veneno y murió. Poco tiempo después de la muerte de Violet, se descubrió que ella supuestamente no tenía conexión con el secuestro, pero esa muerte fue bastante sospechosa porque nunca se pudo explicar al 100% por qué se autoeliminó, siendo que supuestamente era inocente. En los siguientes meses se encontraron los certificados de oro marcados en varias localidades de Estados Unidos, pero en ninguno de los casos se pudo atrapar a quienes usaron el dinero. Es importante mencionar que estos certificados funcionaban como dinero normal. Entonces, recién cuando una empresa depositaba el dinero, los bancos notificaban a las autoridades, lo que hacía que fuera muy difícil saber exactamente quién usó los billetes. En el año 1933, el gobierno de Estados Unidos decidió que ya no se utilizarían los certificados de oro como moneda. Entonces, toda la gente que tenía en su poder los certificados tenía que cambiarlos antes de que estuvieran en desuso. Fue así que el 1 de mayo de 1933, una persona había depositado $2.980 de los billetes marcados del secuestro a una cuenta de nombre J.J. Faulkner con la dirección 537 West y 149 Street en billetes de $10 y $20. Cuando las autoridades fueron a esta dirección, se encontraron con que una mujer llamada Jane Faulkner había vivido en esa dirección en el año 1913 y que se había mudado luego de casarse con un hombre alemán de nombre Geisler. Cuando la pareja fue encontrada, ambos dijeron no tener ningún vínculo con el secuestro. Los investigadores descubrieron que el señor Geisler tenía 2 hijos de su primer matrimonio y uno de ellos vivía a una cuadra de la casa del Dr. Condon, el que había ayudado con las negociaciones. Al mismo tiempo, la otra hija se había casado con un jardinero. Cuando el Dr. Condon fue interrogado, le mostraron estas evidencias nuevas y había asegurado que la voz del jardinero, el esposo de una de las hijas Geisler, era la misma voz que John tenía, con el que había hecho las negociaciones. Poco tiempo después, este hombre que era sospechoso, el jardinero, se autoeliminó. Luego de esto no se pudo comprobar si la familia Geisler estuviera involucrada. Luego empezarían ciertas actitudes extrañas del doctor que lo hicieron ver como sospechoso. No solo los Geisler eran prácticamente sus vecinos, sino que era extraño que él se hubiera metido tanto en la investigación y también en esto de querer ayudar a la familia. El doctor aparecía en los medios de comunicación con un seudónimo para no ser identificado. Y en una ocasión, él estaba en un bus y había visto a una persona que él dijo que parecía sospechosa y que podría haber sido John, con el que, si se acuerdan, él había hecho las negociaciones y se había encontrado en 2 ocasiones. El doctor gritó al chofer de buses que parara, le dijo que él era el que estaba ayudando a la familia Lindbergh como si se tratara de una autoridad. El chofer paró y en ese momento el doctor se bajó corriendo para agarrar al sospechoso que supuestamente se había ido del lugar sin ser atrapado. Esta historia no se sabe si fue real. No se sabe si el doctor realmente había visto al sospechoso, pero fue lo que se había reportado y lo que hizo que fuera colocado como sospechoso del crimen, porque parecía que estaba creando historias para culpar a cualquier persona prácticamente. El 18 de septiembre de 1934, a la 1:20 p.m., un banco notificó a las autoridades que había llegado por correo un certificado de oro por el valor de $10, siendo que esta moneda ya estaba en desuso. Cuando se rastreó este certificado, se pudo encontrar que había sido enviado por una gasolinera de Nueva York. O sea, un cliente de esta gasolinera había pagado con este certificado. El empleado de la gasolinera sabía sobre la historia del secuestro, entonces aceptó el billete, pero escribió en la parte trasera el número de placa del vehículo que estaba manejando la persona que le entregó el dinero. Gracias a esto,
pudieron rastrear el número de placa que estaba a nombre de Bruno Richard Hauptmann, quien vivía en la 1279 East y la calle 222 del Bronx en Nueva York. Las autoridades entonces empezaron a vigilar su vivienda y cuando lo vieron se dieron cuenta que cumplía con las características del retrato hablado, además de la descripción que el empleado de la gasolinera había mencionado. En la mañana del 19 de septiembre de 1934, 2 años y medio después del secuestro, Bruno Hauptmann fue arrestado como sospechoso principal de haber cometido el crimen. Él era un carpintero alemán que residía hacía 11 años en Estados Unidos. Esto de ser carpintero también empezó a tener mucho sentido con el caso porque la escalera utilizada para subir al segundo piso y secuestrar al menor había sido examinada y se determinó que alguien tendría que haber construido esa escalera. Porque no era de ninguna marca, de ninguna tienda, sino que la persona la armó posiblemente para ejecutar el secuestro. También encontraron una madera faltante en el ático de la casa de Bruno Hauptmann que encajaba con la madera utilizada en la escalera. En la residencia de Bruno además se encontró un par de zapatos que había sido comprado un tiempo atrás con uno de los billetes marcados. Además, en el garaje había $13,000 en certificados de oro, todos provenientes del monto pagado para el rescate. Bruno dijo que el dinero estaba ahí porque un amigo suyo de apellido Fish se había ido a Alemania y había dejado una caja de zapatos y un par de pertenencias para que él las cuidara. Fish murió un poco después de llegar a Alemania y es ahí donde Bruno decidió revisar las cajas, encontrando el dinero y así empezó a gastarlo. Cuando fue llevado a la comisaría, el doctor Condon no lo pudo identificar como el hombre que había hecho las negociaciones, porque supuestamente él había dicho que no le pudo ver la cara en esas ocasiones. Pero en el juicio él había cambiado su testimonio y dijo que sí era él con el que se encontró en 2 ocasiones en cementerios. El taxista también le dijo a la policía que Bruno era el mismo hombre que le había entregado las cartas. Aparte, su auto era un sedán oscuro, así como los mencionados por diferentes testigos en los días siguientes del secuestro. El análisis de su escritura también había sido analizado con las cartas enviadas a la familia Lindbergh, lo que confirmó, según expertos, que se trataba de su puño y letra y que compartía las mismas características. Bruno Hauptmann tenía 35 años al momento de su captura, había nacido en Saxony, Alemania, tenía un historial criminal por robo y había pasado tiempo en prisión. Él llegó a Estados Unidos el 13 de julio de 1923, pero había sido arrestado y deportado al pisar tierra estadounidense. Luego intentó nuevamente entrar en agosto del mismo año sin éxito y finalmente en noviembre de 1923 pudo ingresar sin ser arrestado. El 10 de octubre de 1925 se casó con una mujer llamada Anna Schoeffler, que era mesera de un restaurante de la ciudad, y poco después del secuestro Bruno empezó a invertir en la bolsa de valores de manera masiva, además de haber renunciado a su trabajo. Él se declaró como inocente, dijo que él no tenía nada que ver con el secuestro y hasta el último momento aseguró no ser el asesino de Charles Jr. Bruno Hauptmann fue encontrado culpable y fue condenado a muerte el 13 de febrero de 1935. En un momento, un medio de comunicación le ofreció $90,000 a cambio de su confesión, monto que él rechazó. Además, la fiscalía también le había ofrecido cadena perpetua en vez de la condena de muerte a cambio de su confesión, a lo que él dijo que no iba a aceptar su culpa por un crimen que no cometió. Su ejecución se llevó a cabo el 3 de abril de 1936 a las 8:47 p.m. en la silla eléctrica, a pesar de haber pedido una sentencia nueva y hasta clemencia, las cuales todas fueron denegadas. Nadie más fue encontrado culpable a pesar de varias sospechas, ni el Dr. Condon, ni la esposa de Bruno Hauptmann, ni nadie de la familia Geisler. Pero aquí no termina esta historia, porque aunque pasaron 80 años desde el crimen, muchos creen que este fue el primer caso en Estados Unidos al estilo Madeleine McCann o John Bennett Ramsey. Ustedes saben, en estos 2 casos, muchos creen hasta la actualidad que los padres fueron culpables. Y es que mucho en esta historia
no tiene sentido. Es cierto que hay demasiadas evidencias que apuntan a Bruno Hauptmann. La manera de hablar era como la descrita por varios testigos. El test de grafología decía que él tuvo que haber escrito las cartas. La madera utilizada para hacer las escaleras era del ático de su residencia. En uno de los closets de la casa además encontraron el nombre, número de teléfono y dirección del Dr. Condon, que aseguraba que él lo había anotado posiblemente para iniciar las negociaciones. Y la más importante, había un testigo clave que lo vio usando el dinero en la gasolinera. Pero hablemos de las incoherencias en ciertas evidencias. Empecemos por la investigación en sí. Para este caso, ninguno de los familiares fue sospechoso. Hay una realidad con esto. En 1932, el FBI ya tenía fama de realizar investigaciones criminales exitosas, que fue el año cuando esta agencia creó su primer laboratorio que daba acceso a investigaciones criminales locales para ayudar a resolver casos. El problema con el caso Lindbergh fue que el FBI no se metió hasta 1934 porque al haber sido un secuestro de un menor, la responsabilidad caía en las autoridades locales del estado, que no tenían para esa época tanta experiencia investigando secuestros y asesinatos. Al haber sido un caso investigado por las autoridades locales, no se siguieron los protocolos que el FBI recomendaba. Por ejemplo, el analizar primero a la familia como potenciales sospechosos. Sabiendo esto, el FBI se encontró con una investigación terrible. No solo jamás investigaron la posibilidad de los padres como sospechosos, sino que le dieron la chance a Charles Lindbergh de encabezar la investigación, algo que no tenía sentido. Porque imagínense, si él fuera culpable, podría haber manipulado completamente la investigación. En una ocasión, un detective había recomendado que se vigilaran todas las agencias de correos de la zona para tratar de encontrar a la persona que estaba mandando las cartas. Algo que Charles Lindbergh solicitó que no se hiciera con la excusa de que eso pondría en riesgo la vida de su hijo. Pero al mismo tiempo, en la primera carta, si se acuerdan, se había pedido que el caso no se hiciera público ni fueran a la prensa, algo que realmente arriesgaba la vida del bebé, pero ellos habían habilitado el garaje de su casa como centro de prensa para todos los periodistas. Esto además daba a entender que Charles quería manipular la narrativa del caso. Otro detalle que llamó la atención era que Charles demandó que todas las evidencias pasaran primero por él y que nadie tenía permitido hacer investigaciones paralelas u ocultar evidencias. Todo tenía que ser aprobado por él. Aquí no se discute mucho la culpabilidad de Bruno Hauptmann, ni el cariño que esta familia le tenía al bebé. Lo que se analiza es que quizás hay mucho más que lo que se contó en su momento. Acuérdense que en una de las versiones iniciales, cuando la madre se enteró de la desaparición de su hijo, ella había dicho, seguro es una de las bromas de Charles. Porque efectivamente Charles ya había escondido a su hijo en el pasado y había dicho que lo habían secuestrado para asustar a su esposa, todo en forma de broma. Cuando ocurrió el secuestro, la carta de rescate no había sido abierta, lo cual también era sospechoso. Un padre lo primero que haría sería abrir la carta para entender más la situación y luego reportar a la policía. Charles Lindbergh tuvo en poder esa carta por 25 minutos hasta que luego decidió llamar a la policía. Aparte, era bastante conveniente que en la carta escribieran que el niño estaría en riesgo si la policía fuera notificada, lo que indicaría que podía ser, si es que creemos en la culpabilidad de Charles, que ya sabía que su hijo estaba muerto. La carta inicial también parecía fabricada. Las palabras más complicadas estaban bien escritas, mientras que las más simples, que uno aprende rápido, tenía errores. Como si fuera que querían hacer parecer de manera forzada que el que escribió la carta era extranjero. Hablemos de otro punto importante: las firmas de las cartas. La primera carta tenía una firma extraña, con dos círculos, uno de color rojo y otro de color azul. Esta firma fue realizada al parecer para despistar a las autoridades y hacer creer que quizás era un grupo terrorista o de la mafia. Pero jamás se pudo vincular esta firma con nada parecido en otro caso en la historia criminal de Estados Unidos. Ahora,
Hay muchos que creen que esta firma inventada daba indicios indirectos de la personalidad del autor. Cuando uno hace una firma, queda plasmada la personalidad, y en este caso algo que llamaba la atención era que los aviones de los años 20 y 30 tenían paneles marrones, grises, blancos o negros, y los únicos dos colores visibles en estos paneles eran una palanca roja al lado de una palanca azul circulares, así como la firma. Charles Lindbergh era conocido por ser aviador, y sabemos que no era un simple piloto, era el más famoso del mundo en ese momento y los aviones eran su vida. El haber colocado estos círculos de colores pudo haber sido sin querer, pero es el análisis más coherente que existe sobre esto. La declaración del vecino también hacía saltar las alarmas. Él dijo que vio a Charles Lindbergh caminando por el barro. Aunque no había mucha luz, las luces del vehículo estaban encendidas cuando él vio por la ventana, y era muy sospechoso que su declaración hubiera sido esa, y no hubiera dicho vi a una persona desconocida o no reconocí el auto. La ventana sin bloquear también era algo que no se analizó en la investigación. Ellos simplemente creyeron en la versión de la madre sin analizar realmente si la ventana podía bloquearse. Y esto posiblemente porque Charles Lindbergh era el que decidía qué evidencias se aceptaban en el caso y cuáles no. De nuevo, bastante conveniente. El Dr. Condon también es una figura que mete mucha duda en el caso. Este hombre de la nada mandó un comunicado a los medios de comunicación diciéndole a la familia que él quería ayudar. Y Charles Lindbergh aceptó sin dudar. Sabiendo que él estaba controlando toda la investigación, no tenía sentido que un extraño sin experiencia en negociaciones formara parte del equipo. La cercanía del Dr. Condon con los otros sospechosos también era algo extraño. Bruno Hauptmann y la familia Geisler eran de la misma zona, justo los que fueron los mayores sospechosos, que ni siquiera eran de Nueva Jersey donde había ocurrido el crimen. El Dr. Condon en al menos una ocasión dijo haber encontrado al sospechoso, que fue cuando ocurrió el incidente del bus, pero cuando arrestaron a Bruno Hauptmann negó haberlo conocido, siendo que otros testigos sí lo identificaron. Y a no olvidar que dos personas murieron de manera sospechosa con este caso. La empleada de la familia materna llamada Violet Sharp y el jardinero que era esposo de una de las hijas Geisler, sin explicación aparente, pero que quizás tenían más información o alguien los quería sin vida. Charles Jr. fue cremado un día después de haberse encontrado el cuerpo a pedido de los padres, evitando futuros análisis que podrían ayudar a resolver el caso. Otra cosa interesante era que Bruno era carpintero. Y uno de los detalles que salió en la investigación oficial era que la escalera construida había sido hecha por alguien que no tenía conocimiento en carpintería, sino que en ingeniería. Esto porque se notaba que la escalera era débil y pobre en su construcción, pero que el sistema utilizado de 3 partes era de alguien que sabía, en teoría, cómo hacer un sistema funcional. Bruno era bueno en carpintería porque era su trabajo, pero no tenía conocimiento en hacer proyectos de ese nivel. En cambio, el que había estudiado ingeniería era Charles Lindbergh, a finales de 1920 en la Universidad de Ingeniería de Wisconsin-Madison. Hablemos de la habitación del niño. Según reportes, esta habitación estaba increíblemente limpia. Solo estaba la marca del barro en el suelo, pero luego no había una sola huella dactilar en ninguna esquina de esa habitación, lo que daba a entender que alguien limpió este lugar luego del secuestro. La escalera encontrada tenía uno de los escalones rotos, que se cree fue cuando la persona que secuestró al bebé habría caído y el niño murió por el golpe en la escena. Es imposible saber quién fue esta persona, pero muchos creen que fue el mismo Charles Lindbergh quien había sacado a su hijo por la ventana, quizás para hacerle una broma a su esposa o para algo peor. A no olvidar un dato interesante, la niñera había encontrado el protector del pulgar del bebé que lo tenía puesto al momento del secuestro. Nunca se pudo aclarar esta situación y cómo lo encontró en la residencia. Lo último que quiero comentar es sobre Bruno Hauptmann, el único declarado como culpable en este caso. Las huellas dactilares encontradas en la escalera no encajaban con sus huellas. Pero los Lindbergh jamás dieron
muestras de sus huellas porque nunca fueron sospechosos. Bruno no era un hombre inteligente. Con esta historia se demuestra que era un tipo sin mucho sentido común, que cometía errores constantemente. Imagínense que él había usado dinero que ya no estaba en circulación. Pero el que cometió este crimen se notaba que sabía lo que hacía. No solo pudo despistar por años a las autoridades, sino que pudo evitar ser descubierto con un plan que supuestamente lo hizo completamente solo. Desde haber pensado en usar medias para caminar por el barro y así no dejar ninguna marca, o el haber aparecido en agencias de correo sin ser identificado. La verdad que es un caso muy confuso. Estas fueron las evidencias encontradas y lastimosamente es un caso ya muy viejo que quedará como una leyenda. Al mismo tiempo es difícil porque hay evidencias que apuntan a Bruno. Al mismo tiempo hay otras que apuntan a un encubrimiento que involucra a mucha gente porque hasta testigos oculares dijeron que vieron en un vehículo a 3 o 4 personas, demostrando que había más gente involucrada. Quizás Bruno fue parte, quizás manipularon la investigación para echarle la culpa, quizás fue un accidente y la familia Lindbergh decidió protegerse, más todavía sabiendo que eran lo suficientemente poderosos y millonarios para lograrlo. Por algo, esta investigación fue liderada por el padre y no por expertos en el área como debería ser. ¿Ustedes qué opinan de este caso? Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.